Lo Bien. de la sangre tipo O positivo Ah, o negativo. el factor ¿Cómo es RH, que eso? es el positivo o negativo, ese sí es un gen mendeliano. Entonces, está el homocigótico dominante RH positivo, el heterocigótico RH positivo, RH negativo, y el homocigótico recesivo RH negativo. Sí, ahí ya depende, son 3 combinaciones y se mezclan con estas 6, de manera que, perdón, con esas 4, de manera que hay 8, en realidad, ya considerando el factor RH, habría 8 tipos de sangre, ¿no? De tipo de sangre. ¿Sale? Sale. Muy bien. Entonces, les voy a pedir que revisen lo de el origen de la vida, jóvenes, ahorita en 5 minutos, así de volada. Y si tienen dudas, me dicen. Revisen lo de volada para que vamos a evolución y ya, así ecología en 10 minutos y acabamos. Sí, ahí también está en su Classroom. Échenle ganas. ¿El video? Ah, es un video. Ah, entonces lo pueden ver después. Sí, es cierto, es un video. Pero dura poquito, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Como 7 minutos? 13 minutos. No, entonces mejor vamos a revisar ahorita evolución y revisen después ese. Ya si tienen dudas, pues me pueden preguntar. Este, evolución, ¿qué es la evolución, jóvenes? Es la tendencia de las especies a mejorar. Muy bien, a cambiar en realidad, porque eso de mejorar es muy relativo, ¿no? El cambio de las especies en el tiempo, eso es evolución. Y sobre todo cuando hablamos de tiempos biológicos, geológicos, que son de millones de años, eso es evolución, ¿sí? A ver, permítanme. ¿Sí ven la presentación? Sí. Sí. Bueno, entonces, una especie la vamos a definir como un conjunto de individuos parecidos y que se pueden reproducir entre ellos creando descendencia fértil. O sea, no es suficiente con que puedan tener crías, bueno, descendientes, sino que además esos descendientes deben de poder a su vez reproducirse, ¿sí? Esa es la definición de una especie biológica. Ahora, la evolución es el cambio de estas especies para adaptarse al ambiente. Y normalmente eso ocurre en lapsos de tiempo geológicos. Ahora, la unidad de estudio de la evolución es la especie. Incluso podríamos ser la población. La población son los individuos de una misma especie que habitan un lugar determinado, ¿sí? Pero en general, la especie es lo que estudia la evolución. No podemos hablar entonces de evolución en un individuo, ¿eh? Porque no tiene... Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno. Entonces, la unidad de estudio de la evolución de la especie. No tiene sentido hablar de la evolución de un individuo porque eso no... la vida de un individuo es muy corta en comparación con la trascendencia de la especie. Por eso lo que necesitamos es que la especie cambie.
Durante la evolución de las especies, los individuos mueren, van a morir, o sea, sin que se hayan adaptado. Entonces, pero los cambios que van surgiendo en la especie en algunos individuos y que van prevaleciendo es lo que es el resultado de la evolución. De hecho, el resultado de la evolución pues, es todo lo que vemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, toda la diversidad que vemos en la actualidad, pues eso es el resultado de la evolución. La primera persona que propuso una teoría de la evolución así, en serio, bien consciente, fue Jean-Baptiste Lamarck, aunque no le fue muy bien, ¿no? Porque se equivocó. Bueno, él propone dos ideas. Lamarck es del siglo XVIII, entonces en finales de 1700 es cuando produce esa idea. Lamarck propone dos ideas en su teoría, dos estigmas centrales. Una es que se da el uso y desuso de estructuras. Esto quiere decir que si usas algo mucho, se desarrolla, y si lo usas poco, se atrofia. Luego tenemos la herencia de caracteres adquiridos, que quiere decir que si un organismo ya adquiría ciertas características, estas características las va a transmitir, las va a heredar a las siguientes generaciones. Entonces, la teoría de Lamarck está equivocada porque, por ejemplo, él habló de jirafas, ¿no? Y señaló que entonces las jirafas, que habían sido así como que chaparras, o también un perro grandote. Esas primeras jirafas, se fueron estirando su cuello hasta que pudieron alcanzar las ramas de arriba de los árboles y alimentarse. Entonces prosperaron esas jirafas. Pero resulta que no funciona así. ¿Cómo es como funciona, Jonas? O sea, las jirafas no estiran su cuello para alcanzar el alimento cada vez más alto. ¿Cómo ocurre? O sea, ¿cómo funciona? Si no es cierto que las jirafas estiraron su cuello, ¿cómo funciona? Pues tendría que ser producto de una mutación, ¿no? Y como esa fue la que sobrevivió, empezó a reproducir y ahora como resultado tendríamos más jirafas con cuello largo. Muy bien, exactamente. Había jirafas de cuello corto, cuello mediano y cuello largo, ¿no? Las de cuello corto y mediano, pues seguramente ya no podían alcanzar ese alimento que seguramente era valioso, ¿no? Finalmente acabaron por reproducirse nada más las de cuello largo y pues obviamente por selección natural las otras se murieron. Por eso es que las jirafas tienen el cuello largo, ¿no? No porque lo hayan estirado. Entonces, Lamarck se equivocó al explicar esto, sin embargo, pues es un muy buen intento de una teoría evolutiva para no estar, para no estar recurriendo a explicaciones ilógicas o mágicas, ¿no? Bien. Después de esto, en el siglo XIX, pues viene Darwin, ¿no? Con Wallace, hicieron viajes alrededor del mundo, colectaron mucho material. Darwin llegó a las Galápagos con lo de los pinzones. Wallace estaba en el archipiélago malayo con con sus trabajos con la fauna de ahí local. Y bueno, ambos estuvieron trabajando intensamente hasta que tuvieron sus resultados. Wallace le mandó una carta a Darwin donde le planteaba los resultados. A Darwin se le aflojó el mastique porque había pasado 20 años trabajando ya eso y estaba a punto de publicar su libro, ¿no? Entonces, ni modo, se tuvo que sentar y, bueno, se tuvo que armar de valor y publicar su libro ya lo más pronto posible, ¿no? Afortunadamente, Wallace siempre le reconoció el mérito de pues, haber trabajado mucho tiempo eso. ¿Qué usaron? Pues todo esto de los estudios geológicos, el viaje de Darwin de 5 años en el Beagle, donde llegó a las Galápagos de Ecuador, las colectas biológicas de ambos, cada quien trabajaba por su lado eso. La cuestión biogeográfica, Wallace observó como de una región a otra variaba mucho la fauna. Animales domésticos, Darwin trabajó mucho con los criadores de puercos y de palomas, que le explicaron la selección artificial, y el ensayo de población de Malthus, que fue crucial para que Darwin entendiera
hacia dónde nos dirigíamos en tanto como una población, la población humana. Bueno, todos ustedes han oído el dogma, el paradigma central de la selección, de la teoría de Darwin, que es la selección natural. La selección natural explica que aquel que sea el más apto es el que va a sobrevivir, pero la sobrevivencia se entiende en términos no nada más de que viva, sino de que se reproduzca. Si no pasa esos genes, no sirve para nada, ¿no? Entonces, esa es la idea central. El ambiente va a presionar para eso, ¿no? Ahora, hay 4 puntos que... hay 4 puntos que son los pilares de esta teoría. Y, por ejemplo, tenemos el primero, que es el potencial de reproducción. Todos los organismos van a intentar producir más progenie de la que va a resultar exitosa para, a su vez, madurar y reproducirse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un árbol produce 2 millones de semillas y solamente una semilla de esas se convierte en árbol adulto, ya con eso es suficiente para seguir manteniendo el equilibrio poblacional. Sí, por eso producen tantas semillas. Entonces, el potencial de reproducción es importante. La influencia del ambiente, la manera en que presionen las condiciones ambientales para que la especie cambie, va a ser determinante. Tenemos la variación, que eso, bueno, lo podemos ahorita mencionar, bueno, del proceso de meiosis, en donde la variación es uno de los resultados que se busca con el entrecruzamiento, precisamente para que si hay una crisis ambiental, al menos algunos de los individuos puedan sobrevivir y preservar a la especie. Y finalmente tenemos el mecanismo de herencia, ¿no? O sea, ya una vez que el individuo sobrevive porque es exitoso, pues hay que reproducirse para que esos genes queden en las siguientes generaciones y se adquieran ya como parte de la población. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profesor. Bueno, la evolución se lleva a cabo. O sea, antes la cuestionaban, ¿no? Que si existía o no. Todavía a principios del siglo, a finales del siglo XIX, se discutía mucho este punto, sobre todo cuando Darwin sacó su libro del origen del hombre, ¿no? Donde nos emparentaba con los monos. Pues entonces hubo un grito en el cielo, ¿no? Pero ahora sabemos que la evolución existe y hay evidencias de eso. Las paleontológicas, que son todos los tipos de fósiles que hay. Las anatómicas, que son los órganos análogos y homólogos. Los órganos análogos son homólogos. Es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos 3 capas. Cuando nos vamos desarrollando de ser una pelotita de células y empezamos a formarnos como feto, hay 3 capas de nuestro tejido que van a dar origen a cada una de las estructuras que tenemos. El ectodermo, mesodermo y endodermo. Por ejemplo, el ectodermo, que es la más externa, va a dar origen a nuestra piel. ¿Sí? Entonces, ya con estudios se sabe ahora que, por ejemplo, a partir de esas capas se forman, de la misma capa se forma una pata de caballo, una mano de humano, un ala de murciélago, y cuando vemos los huesos, tenemos exactamente, un ala de ave también, tenemos exactamente los mismos huesos. Tenemos el húmero, el cúbito y radio, tenemos los carpos y las falanges. Entonces eso nos habla de un origen común, o sea, de un antecesor común. Tenemos los otros, que son los órganos análogos, en donde a partir de una función común, grupos diferentes desarrollan estructuras muy parecidas. Por ejemplo, el ala de un murciélago y el ala de un escarabajo tienen forma de lámina, son foliares, y precisamente para poder conservar para poder ser aerodinámicas, ¿no? Aunque tienen su tejido completamente distinto. Para empezar, los escarabajos pues, son invertebrados, ¿no? Entonces, esas son evidencias anatómicas.
Las genéticas, ahora por ejemplo con los mapas de genes sabemos que compartimos el 99% de de genoma con los gorilas, con los chimpancés el 98%. Quiere decir que el 1 o 2% es lo que nos separan de esos animales, por lo cual podemos decir que somos parientes muy cercanos, ¿no? Las embriológicas, que es cuando nos formamos como fetos, cuando somos embriones nos vamos a formar como fetos. Por ejemplo, tenemos branquias, pero esas branquias no son funcionales, o sea, no nos van a servir, no las vamos a usar. Entonces los huesos de esas branquias se transforman en nuestra mandíbula y en el oído interno. Esos huesitos del oído interno, del yunque, el martillo, esos están hechos de los huesos que originalmente eran para formar arcos branquiales. Y bueno, finalmente las biogeográficas, pues, por ejemplo, se desarrollan organismos parecidos en ambientes parecidos, aun y cuando estén separados por muchos kilómetros de distancia, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, tenemos la teoría sintética, que es, ya en el siglo XX se retoman las ideas de Darwin, de Wallace, y se le añade la parte genética. Ahora ya se comprenden mejor los estudios de Mendel, y además se tienen en cuenta las mutaciones. La teoría sintética es la misma que la darwiniana, solamente que se le añade que el motor del cambio en las especies, de la variación, son las mutaciones. O sea, consideran las mutaciones aún más importantes que la presión del sistema, aún más importante que las adaptaciones que pudiera tener la especie en términos de eso. Se van a adaptar solamente si las mutaciones lo permiten. Bueno, para esto la recombinación genética es importante. Eso de las tétradas que les expliqué de intercambio de información es fundamental. La selección natural, pues, es lo que va a operar. Y el aislamiento ayuda a que una población ya no tenga contacto con otras y a que como especie evolucione mejor, ¿sí? Más, digamos, más independiente. Muy bien, mecanismos evolutivos. Tenemos la herencia, pues que se transmitan los genes, la mutación, eso va a ser de cajón, cambian, hay errores. La deriva génica es tenemos posa génica, que es la cantidad de genes que tiene una población, una especie. Toda la colección de genes, cuando entran o salen, a eso se le llama deriva génica. Y entran o salen porque individuos se los llevan o los traen. Bueno, la selección natural, pues, es la manera en que la mente presiona. Tenemos la coevolución, que ocurre cuando dos especies evolucionan paralelamente. Por ejemplo, esto se da mucho en los parásitos y hospederos. El parásito va a evolucionar en términos de la evolución del hospedero para poder seguir parasitándolo. Conceptos relevantes: especie, ya mencionamos, conjunto de individuos similares que se reproducen entre sí con descendencia fértil. Especiación es el proceso por el cual se obtienen esas especies y es principalmente dos. La especiación alopátrica, que es cuando se forma una barrera en una población. Por ejemplo, hay un barranco, no, bueno, hay una pradera que de repente por un terremoto se parte en dos, se le hace una grieta tan grande como que, por ejemplo, para que una especie de hormiga ya no pueda atravesar de un lado a otro. Seguramente sí hay condiciones variables de uno a otro lado del barranco. Con el paso del tiempo, esas hormigas van a formar especies diferentes. Entonces, eso, porque ya no tienen comunicación entre los dos grupos, entre las dos poblaciones. Eso es lo que llamamos especiación alopátrica. Y la especiación simpátrica
es cuando los individuos, no hay una barrera física, pero se empiezan a separar. Por ejemplo, unos peces que viven en un lago y se alimentan del fondo, a lo mejor algunos de ellos tienen la capacidad de alimentarse de la parte de arriba y lo que hacen es suben y cada vez ven que arriba hay alimento, pues suben y se quedan allá y se van separando de los de abajo, de manera que con el paso del tiempo ya no hay comunicación, ya no hay intercambio y forman especies diferentes. Esa es la especiación simpátrica. Luego tenemos la adaptación, pues, que es la adecuación de una especie a su medio, a su entorno. La posagénica, que es la colección de genes. Principio de Hardy-Weinberg, que nos dice que en un sistema los genes van a tender a equilibrarse. Si aumenta la frecuencia de un alelo, de un gen, va a disminuir la frecuencia de los otros alelos, ¿sí? Para mantenerse en equilibrio. Luego tenemos el efecto fundador, que es cuando un ambiente nuevo, por ejemplo, como un volcán donde recién hizo erupción, la lava mata todo. Entonces, cuando eso se enfríe lo suficiente, van a empezar a llegar microorganismos y plantas que van a formar un nuevo sistema ahí. Eso se llama efecto fundador. Tenemos el efecto cuello de botella, que es una extinción de muchos grupos. Por ejemplo, cuando llegó el meteorito aquí, se extinguieron muchos grupos diferentes de animales. Eso es un cuello de botella. Si se disminuye drásticamente el número de especies diferentes. Evolución convergente es cuando se alcanzan resultados similares, pero por caminos distintos. Por ejemplo, los peces evolucionaron para tener su aleta para moverse en el agua. Los mamíferos marinos también tienen aleta, pero la tienen en la posición opuesta. Mientras que la aleta de los peces es vertical, la de los mamíferos marinos es horizontal. Pero eso se logró porque primero salieron del agua y luego algunos mamíferos regresaron al agua y se convirtieron en ballenas, en delfines, etc. Y al final, los dos tienen aletas, pero por caminos distintos. Y finalmente la radiación adaptativa, que es cuando de un grupo, como los pinzones de Darwin, se supone que los 13 especies provienen de 2 especies solamente. Entonces de repente ¡puc!, aparecen grupos, a eso le llamamos radiación adaptativa. Jóvenes, preguntas. ¿Podría repetir el de radiación adaptativa, por favor? Sí, el de radiación adaptativa es cuando tienes un linaje, un grupo, y de repente de ahí aparecen muchos. Eso es, por ejemplo, lo que ocurrió en el lago Malawi, en el lago Victoria, con los... Ay, ¿cómo se llaman estos peces? Las mojarras, con los cíclidos. Los cíclidos, había unas pocas especies en el lago Victoria de África. Son grandes lagos, pero se empezaron a diversificar y lo hicieron de repente. O sea, de repente de un par de especies salieron 10 más, por ejemplo. Eso se llama radiación adaptativa. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, vamos a terminar con la parte de ecología. Es relativamente sencillo lo que vamos a ver. Ustedes ya se han familiarizado con ellos y con eso de la contaminación y demás. No creo que haya mucho problema. A ver. La ecología es la rama de la biología que va a estudiar a los organismos, su relación con el ambiente y obviamente la relación con otros organismos. La ecología va a tomar como unidad de estudio los ecosistemas. Bueno, y hay diferentes tipos, ¿no?, de ecología. La autoecología, que estudia un individuo, o sea, un individuo en su ambiente. La ecología de poblaciones, que estudia eso precisamente, a una población, independientemente de su medio. La cinecología, que estudia una comunidad, o sea, relaciones de poblaciones con otras. Y finalmente, ecología de ecosistemas,
que ya estudia el ecosistema en conjunto, ¿no? Tenemos que los ecosistemas están formados por dos partes, que son los factores abióticos y los bióticos. Los abióticos, pues obviamente son aquellos que no están vivos, y los factores bióticos son los que están vivos. Factores abióticos hay de tres tipos: los edafológicos, fisiográficos y climáticos. Los edafológicos se refieren a las propiedades del suelo. Por ejemplo, la porosidad, la composición química, el porcentaje de humedad, minerales que lo componen. Todo eso se refiere a los cambios, a los factores edafológicos. Luego tenemos los fisiográficos, que es ya a nivel de todo el terreno, cómo es el relieve. Por ejemplo, si pasan ríos por ahí, si hay una montaña, si es una inclinación, una vereda, bueno, una ladera, como por ejemplo no es lo mismo un árbol que crece en una superficie plana que un árbol que crece a las orillas de una montaña que está inclinada. Ajá. Luego, tenemos los factores climáticos, que son determinados por el tiempo atmosférico, la temperatura junto con los vientos, la precipitación pluvial, el porcentaje de humedad. Todo eso determina el clima y es algo que va a ser importante dentro de un ecosistema. Luego, eso es en cuanto a los abióticos. Tenemos los factores bióticos, que son relaciones entre los individuos, y están estas principales. La competencia, que es cuando compiten entre dos individuos o dos especies por un recurso. Por ejemplo, las plantas que compiten por crecer más rápido, cuando se abre un claro en la selva, se cae un árbol y de volada las plantas empiezan a germinar y todo. La que crezca primero y capte la luz, esa es la que va a ganar el espacio. El mutualismo es cuando dos especies o dos individuos se ayudan. Por ejemplo, los pajaritos, esos que se paran sobre los cocodrilos tienen la boca abierta, y entonces los pajaritos lo que hacen es limpiarles las muelas, se meten en la boca del cocodrilo y les están limpiando todos los restos que hay ahí. Nada más que a cambio, bueno, los pájaros van a obtener alimento, y el cocodrilo pues obviamente no se los va a comer porque le ayuda a limpiar su dentadura para evitar infecciones. Entonces, eso es un mutualismo. Cuando las especies dependen una de otra, que no pueden vivir, por ejemplo, las termitas con sus microorganismos que tienen en la panza para digerir celulosa, cuando es obligada esa relación, que no pueden prescindir uno del otro, se llama simbiosis, ¿sí? Y luego, bueno, finalmente está la depredación. La depredación es, pues, cuando un depredador caza a otro animal y se lo come, ¿no? Se alimenta de él. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. No, Bien. profe. Bueno, las poblaciones, ya dijimos que una población es un conjunto de individuos de la misma especie que habita una zona determinada. Van a tener varias características, ¿sí? Por ejemplo, la densidad. La densidad poblacional es importante porque nos dice cuántos individuos hay por unidad de espacio. Por ejemplo, cuando hay muchas ratas en un espacio, de esas ratas domésticas, de esas de caño, tienden a estresarse más e incluso se pueden atacar unas a otras. Por eso es importante la densidad poblacional. En cambio, cuando tienen mucho espacio, pueden aprovechar los recursos que hay ahí sin problemas, sin tener conflictos entre los individuos de la población. Tenemos la tasa de natalidad, que es pues básicamente la velocidad a la cual nacen nuevos individuos, y la de mortalidad, la velocidad a la cual se mueren los individuos. Tenemos la tasa de migración, la velocidad a la cual los individuos salen de la población, la abandonan.
y la de inmigración, que es cuando los individuos llegan a la población, si llegan de manera externa. Bueno, les voy a presentar otra imagen. En las poblaciones hay dos formas de crecimiento. Cuando llegan a poblar un lugar, por ejemplo, por efecto fundador, que llegan a un lugar nuevo, empiezan a crecer las poblaciones. Esas pueden seguir dos modelos. Un crecimiento poblacional sigmoideo, exponencial, o el crecimiento poblacional sigmoideo. Entonces, pues aquí tenemos los dos. A ver. Fíjense acá, ¿si alcanzan a ver la figura? Sí. Bueno, tenemos la primera curva, la A. La gráfica nos está indicando en el eje X el tiempo y el eje Y es el tamaño de la población, en número de individuos. Entonces empieza la población con un número determinado, ¿no? Y se empiezan a reproducir. Entonces esto aumenta y cuando agarra velocidad en tiempos cada vez más cortos, hay cada vez más individuos. Esta curva se llama en forma de J o exponencial. Y luego tenemos la sigmoidal o la curva en forma de S, que es igual partimos de un número de individuos. Va a haber ¿cómo se dice? Una adecuación, una adaptación. Luego van a crecer rápidamente, pero va a haber un momento en que el sistema tiene una capacidad de carga máxima. O sea, ya no va a soportar más individuos que estos porque ya no hay espacio, ya no hay alimento, ya no hay recursos. Entonces esta curva se intenta mantener aquí, paralelo a esto, un poquito por debajo, para no exceder el sistema. Si esta curva es la que sigue en la mayoría de los organismos, esta, por ejemplo, de acá, es característica de los virus o de muchas bacterias que son patógenos. Y los humanos más o menos, los humanos como que deberíamos de crecer sigmoidalmente, pero tenemos una tendencia a no determinar cuando deje de ser exponencial. ¿Sí? Entonces, estas son las dos formas de crecimiento poblacional. Bueno. ¿Y cómo evita una especie que haya un crecimiento exponencial? O sea, ¿cómo lo paran? ¿Matan a personas? No, lo que pasa es que las poblaciones se autorregulan. Haz de cuenta que si hay, por ejemplo, una manada de lobos, supongamos que son 10 lobos, pero crece a 15 lobos por alguna razón, y la cantidad de alimentos se mantiene igual, entonces ya no va a haber forma de que se puedan mantener esos 15 lobos. Lo que va a suceder es que van a empezar a competir por el alimento y finalmente los más aptos van a ser los vencedores y aquellos que no tengan la aptitud, pues van a perecer, o sea, se van a acabar. Ahorita lo podemos poner aquí, y otra vez se regula. A ver, permítanme. Aquí mientras acaba Armando y ya que quita sus cosas. Ahorita lo podemos poner. Bien, entonces, de esa forma se autorregulan las poblaciones. Normalmente, las poblaciones tienen esos mecanismos de regulación, normalmente. Solamente las poblaciones que, por ejemplo, que se reproducen muy rápidamente, como los microorganismos, tienden a estas curvas de crecimiento exponencial. Por ejemplo, cuando ustedes dejan un pan ahí y se empieza a llenar de moho, de ese como terciopelo verde, el pan se va a seguir consumiendo y después de lo verde van a venir bacterias y van a venir otras cosas que se van a alimentar de lo que ya no se puede alimentar el otro microorganismo. Y así, eso se llama sucesión ecológica.
cuando las poblaciones van cambiando. Pero va a llegar un momento en que ya no quede nada del pan, ni siquiera el polvito. Entonces todo lo que había ahí se va a morir. Ajá. Los microorganismos siguen ese comportamiento. Sí, normalmente para controlar a los microorganismos en un ecosistema hay otros, eh, digamos, candados, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, la humedad, la incidencia de luz. O sea, hay mecanismos, o incluso el control por otros organismos, ¿no? Que se alimentan de ellos mismos. Entonces, el control se da así. Sí, no muchas poblaciones pueden actuar así como en exponencial. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, ya la última parte, pues tiene que ver con contaminación. La contaminación se define como la inserción de un agente en un sistema, un agente que no debe de estar ahí. Ese agente lo que va a hacer es alterar el equilibrio en ese sistema. Lo puede romper si el sistema tiene bueno, si no alcanza a cruzar o a traspasar la resiliencia del sistema, el sistema se va a recuperar. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad de un sistema de recuperarse, de regresar a su estado original. Por ejemplo, ustedes tienen un jardín en donde echan un pesticida, un bosque, bueno, un jardín en su casa, donde echan un pesticida que es va a matar a los organismos de ahí, no nada más a las plagas, sino a todos los benéficos y demás. Entonces lo que va a pasar con eso es que se va a alterar el ecosistema. Ahí lo que se debe dejar hacer mejor es actuar a los controladores naturales de esas poblaciones, o a lo mejor algún tratamiento específico nada más para quitar esos bichitos. Pero cuando ustedes alteran agregando un insecticida, matan muchas cosas. Lo que va a suceder ahí es que se va a morir mucho de los animales que haya, pero cuando el insecticida se vaya disipando, se vaya diluyendo, digamos, se vaya perdiendo, se vaya lavando, van a empezar a llegar otra vez microorganismos que van otra vez a recuperar el sistema a su estado original. Eso es resiliencia. ¿Sí? La resiliencia es la capacidad de resistir cambios y volver al estado original. Es un concepto no nada más ecológico, es de muchos en muchos rubros. Luego, cuando el agente contaminante rompe o traspasa la resiliencia del sistema, es cuando este sistema se va a alterar de tal forma que ya no se recupera. Por ejemplo, supongan una laguna, una lagunita de esas que hay luego por los ranchos de donde son sus papás, sus abuelos. Es una laguna no muy profunda, de unos 2 kilómetros, digamos, de diámetro. Así chiquita. Una profundidad máxima de 10 metros a lo mejor. Sí, ahí hay un equilibrio porque hay peces, plantas, etcétera. Pero imagínense, por ejemplo, que se empiezan a verter ahí desechos de algún cultivo agrícola. Por ejemplo, de caña de azúcar. Se empieza a plantar caña de azúcar ahí cerca y todos los desechos orgánicos, todas las plantas y demás se echan al lago, pensando que se van a descomponer. Pero eso es agregar un exceso de nutrientes al lago. Si agregamos en el agua, en los lagos así excesos de nutrientes, empiezan a crecer plantas muy rápidamente. Si las plantas crecen rápidamente y llegan plantas como los lirios, las lentejas de agua, plantas superficiales, lo que van a hacer es cubrir la superficie del lago. Entonces ya no van a permitir el intercambio de oxígeno con el ambiente. Además ya no va a penetrar la luz. Abajo se van a acabar las algas. Y si no hay oxígeno, no hay algas, se acaban los peces y muchos otros organismos. Total que ese ambiente se va a empezar a perder fauna. Pero no solo eso, las plantas superficiales empiezan a depositar,
se empiezan a depositar, o sea, toda la basura y todo el polvito se empieza a depositar sobre el lago, de manera que en unos años ese lago sufre algo que se llama eutroficación, que es que desaparece, acaba desapareciendo, se convierte en un terreno pantanoso y se acaba secando, donde aparece otro tipo de flora y otro tipo de fauna, pero del lago, la laguna que había originalmente, ya no queda nada, ¿sí? Entonces, cuando un agente contaminante ingresa, puede ser en tales cantidades que ese efecto que tiene sobre el ambiente sea tal que ya no se pueda recuperar. Bueno, el planeta pues lo estamos llevando hacia eso, jóvenes. Hay contaminación, ya saben, contaminación terrestre, con basura, con sustancias, contaminación atmosférica, con todos los gases que emanan de los procesos industriales de los automóviles, contaminación acuática con todas las sustancias que se vierten al agua, no nada más las que se diluyen, sino también sólidos, muchos sólidos. En el mar cada vez se encuentra, antes, por ejemplo, no se hablaban de las islas de plástico, ¿no? Apenas de unos 20 años para acá, que se encuentran en el mar superficies, islas hechas de puro plástico, ¿no? Antes eso no se daba. Calentamiento global, que es por efecto invernadero, ¿no? Por el cambio de la composición de la atmósfera, más CO2 y otros gases que no permiten que escape calor, está aumentando la temperatura del planeta. Hay contaminación auditiva, que afecta mucho a organismos sensibles como las aves, por ejemplo. Nosotros mismos, ¿no? Por contaminación auditiva, nos genera estrés y eso nos acorta la vida, además de que nos baja la calidad de vida. Muy bien, jóvenes. Pues con esto sería lo que terminaríamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? ¿Todavía siguen ahí o ya se fueron? Así que estamos, profe. Sí. Estamos. Bueno, entonces, con esto terminamos, jóvenes. Les recomiendo otra vez, contestar sus guías, revisar ahí si tienen alguna duda, contáctenme, por favor, tienen el correo armbatis, arm de Armando, armbatis, @gmail. Igual por el Classroom también pueden ahí contactarme, pero de preferencia un correo. Y les deseo mucha suerte en su examen. Cualquier cosa que necesiten, y de lo que no acabamos, son temas relativamente sencillos, revísenlos. Cualquier cosa, pues me contactan, ¿sí? Y pues entonces tengan mucho éxito, jóvenes. Y nos estamos viendo. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, profe. profe, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Tenga buen día. Nos Gracias, vemos. profesor. Hasta luego. Adiósito.